Sentado a la mesa, atrapado en su propio silencio, el millonario sordo comía solo, hasta que la bebé de la empleada de limpieza entró e hizo algo que lo cambió todo. Julián Herrera tenía 42 años y era dueño de todo lo que se podía comprar con dinero. El penthouse en el que vivía tenía ventanales enormes que daban una vista completa de la ciudad, tan alto que las luces de los coches abajo parecían parte de un cielo al revés. Tenía una cocina de mármol con electrodomésticos carísimos, muebles de diseñador, pisos que brillaban como espejo y un sillón enorme que parecía abrazarte cuando te sentabas. Tenía un elevador privado, una cava llena de vinos que nunca tomaba y un sistema de sonido que nunca había usado, porque él no oía nada. Desde que tenía 8 años, Julián vivía en completo silencio. Una fiebre mal cuidada lo dejó sordo de forma permanente, y con eso también se fue algo más profundo, las ganas de conectar con la gente. Desde entonces, su vida había sido estar encerrado en sí mismo, sonriendo solo cuando era necesario, evitando hablar más de lo justo, y usando su fortuna para no necesitar a nadie. Cada mañana se levantaba a las 6, se preparaba un café solo por costumbre, se sentaba frente al ventanal y miraba la ciudad. Después revisaba documentos en su computadora, mandaba correos, leía informes con una eficiencia casi mecánica y se mantenía al tanto de todo lo que pasaba en la empresa familiar, una cadena de hoteles de lujo que su papá había fundado y que él ahora dirigía. La comunicación con sus empleados era por escrito o a través de un asistente que le traducía a señas, pero rara vez hablaba directamente con alguien más de 5 minutos. Le gustaba tener todo bajo control. Su rutina era su forma de no pensar en lo que le faltaba. Nunca se casó, no tenía hijos, no tenía mascotas, ni siquiera tenía amigos cercanos. Era un hombre que lo tenía todo, menos compañía. En su casa trabajaban solo 3 personas, una cocinera que llegaba temprano, un chofer que lo esperaba abajo y una mujer de limpieza que iba 2 veces por semana. Esa mujer era Mariana López, una señora de 35 años, sencilla, reservada, que hacía bien su trabajo, no preguntaba nada y se iba sin hacer ruido. Julián apenas la notaba, pero ella sí lo observaba. Notaba cómo siempre tenía la mirada perdida, cómo cada objeto en su casa parecía nuevo, como si nadie los usara, como nunca había una taza fuera de lugar ni una mancha en la mesa. Era como si nadie viviera ahí, como si el departamento estuviera en pausa. Una mañana, Mariana tuvo que llevar a su hija con ella. La guardería estaba cerrada por mantenimiento y no tenía con quién dejarla. Lupita tenía apenas 4 años. Era inquieta, curiosa, con 2 coletas despeinadas que se movían con cada paso. Mariana le explicó que no podía hacer ruido, que debía quedarse en la cocina con la tableta, que no debía moverse. Lupita dijo que sí con la cabeza, pero apenas su mamá se metió a limpiar una habitación, la niña salió gateando como si fuera una exploradora. Caminó descalza por el pasillo de mármol, arrastrando un peluche que tenía una oreja rota. Vio puertas cerradas, cuadros colgados que no entendía, una lámpara que parecía una flor gigante, y al fondo, una mesa de comedor tan larga que pensó que era una pista de carreras. Julián estaba sentado ahí, leyendo algo en su laptop. Levantó la vista y vio a la niña parada frente a él. Al principio pensó que era una alucinación. Nunca había visto a una criatura tan pequeña en su casa. Lupita no se asustó, lo miró con curiosidad. No sabía quién era él, pero tampoco le importaba. Caminó hasta el otro extremo de la mesa, arrastrando su peluche, y subió a una de las sillas. Julián se quedó inmóvil. La niña abrió su mochila, sacó una hoja arrugada y se la mostró con una sonrisa. Era un dibujo hecho con crayones, una casa, un sol, un árbol con manchones verdes y 2 figuras de palitos que eran ella y su mamá. Julián no entendía lo que decía la niña, pero su cara lo decía todo. Quería compartirle algo, como si fuera lo más normal del mundo. En ese momento, Mariana entró al comedor con el corazón en la garganta. Cuando vio a su hija sentada en la mesa frente a su jefe, sintió que se le bajó la presión. Corrió a tomarla en brazos. Le pidió disculpas a Julián una y otra vez, y le prometió que eso no volvería a pasar. Él la miró en silencio. No parecía enojado, solo sorprendido. Mariana no sabía qué pensar. Estaba segura de que ese día la iban a despedir, pero antes de que ella saliera del comedor, Julián tocó el respaldo de la silla con los dedos, como si intentara decirle que no se preocupara. Esa noche, Julián no dejó de pensar en lo que había pasado. Recordó los ojos grandes de la niña,
la forma en que lo miraba sin miedo, sin incomodidad, sin lástima. No estaba acostumbrado a eso, a que alguien lo viera de frente, sin evitar su mirada, sin cambiar el tono de voz, sin tratarlo como si fuera frágil o incompleto. Esa niña lo había tratado como a cualquier otro adulto, y eso, aunque él no entendía por qué, le provocó una sensación que no conocía. No era molestia, tampoco incomodidad, era algo más cálido, más profundo, como si algo dentro de él se hubiera movido un poquito. Al día siguiente, cuando Mariana volvió a trabajar, fue directo con su hija a pedir perdón otra vez. Le explicó que no volvería a pasar, pero Julián escribió algo en su libreta, se lo mostró, y Mariana tardó en procesar lo que decía. No hay problema, puede acompañarte si es necesario. Ella pensó que había leído mal. Julián volvió a escribir. Me cae bien. Mariana se quedó sin palabras, solo asintió. Se llevó a Lupita con ella, más tranquila, aunque sin entender del todo por qué su jefe aceptaba eso. Esa misma tarde, mientras Mariana limpiaba los ventanales, Lupita volvió a asomarse por el comedor. Julián la vio y le hizo un gesto con la mano, como una invitación. La niña se le acercó otra vez, esta vez con otro dibujo. Julián no sabía por qué, pero la esperaba, como si ese ratito de ruido en su mundo silencioso fuera justo lo que le hacía falta. Desde ese día, Lupita no dejó de hablar de el señor del dibujo. Así le decía a Julián. Le contaba a su mamá que tenía una cara seria, pero que le caía bien, que se sentaba muy derechito y que sus ojos sabían mirar. Mariana la escuchaba con una mezcla de risa y preocupación. Le insistía que no debía molestarlo, que no podía andar caminando por la casa como si fuera un parque. Pero Lupita no entendía el problema. Para ella, Julián era solo un señor que escuchaba con los ojos. Mariana decidió no volver a llevarla, pero la vida no se acomoda como uno quiere. Esa semana, la tía que solía cuidar a Lupita se enfermó y no tuvo más opción. Se la llevó otra vez al trabajo, con la promesa firme de que la niña no saldría de la cocina. Mariana llevó su tablet, unos lápices de colores, una botellita de agua y unas galletas. La dejó sentada en una esquina, la besó en la frente y le repitió que debía portarse bien. Luego empezó a limpiar el baño principal. No habían pasado ni 10 minutos cuando Lupita, sin hacer ruido, volvió a escaparse. Cruzó el pasillo con paso suave, como si ya conociera el camino. Llegó al comedor y ahí estaba Julián, de nuevo con su laptop abierta, concentrado en algo. Ella se quedó parada frente a la entrada, esperando que él la notara. Julián levantó la vista y cuando la vio, no se sorprendió. Le sonrió con los labios, apenas, como un gesto mínimo pero sincero. Con la mano le hizo una seña que Lupita interpretó como «ven». La niña caminó sin miedo, con su peluche arrastrando por el suelo, y volvió a sentarse frente a él. Sacó un nuevo dibujo, esta vez con más colores. Era una figura alta con un traje azul y una figura chiquita con coletas. Estaban tomados de la mano. Julián lo miró durante varios segundos. Luego la miró a ella. Lupita le señaló el dibujo. Le apuntó al hombre de traje azul y después a él. Julián entendió. La niña lo había dibujado a él. Se quedó en silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque no sabía qué decir. Ella solo lo miró con una sonrisa. Julián sacó una libreta pequeña que llevaba en el bolsillo y escribió algo. Se la mostró. ¿Ese soy yo? Lupita asintió con fuerza, como si le hubiera dado el mejor regalo. Julián volvió a escribir. Gracias. Me gusta. Mariana entró justo en ese momento. Su cara cambió por completo. Sintió un escalofrío. Otra vez. Otra vez su hija ahí, metiéndose donde no debía. Caminó rápido. Levantó a la niña en brazos y empezó a pedir disculpas. Su voz temblaba. Le dijo a Julián que entendía si quería que se fuera, que se pasaba de la raya, que no era profesional llevar a la niña. Julián la interrumpió, le hizo una seña con la mano y luego escribió con calma en la libreta. Está bien, no me molesta. Mariana leyó eso, pero no se relajó. No era común, no era normal. Nunca un jefe reaccionaba así, menos uno como él, que tenía fama de ser tan reservado. Mariana pensó que algo raro pasaba, pero no se atrevió a cuestionar. Ese día, cuando terminaron de limpiar y se fueron a casa, Lupita no dejaba de contarle a su mamá que Julián tenía letra bonita, que le gustó su dibujo y que tal vez mañana le podía llevar uno nuevo. Mariana, cansada, le dijo que no iban a volver a molestar, que debía quedarse en la cocina, pero Lupita tenía una energía que no se detenía con advertencias. Para ella, Julián ya era parte de su mundo, aunque no supiera cómo se llamaba. Pasaron 2 días,
Y Mariana volvió a trabajar. Esta vez llegó decidida a no soltar a Lupita ni un segundo. La dejó sentada en el comedor de empleados, con una manta y un jugo. Pero mientras limpiaba el área de lavado, una empleada del edificio pasó por ahí y le preguntó si su hija era la niña que estaba con el patrón en el comedor principal. Mariana casi se desmaya. Corrió directo. Ahí estaban, Julián con su laptop cerrada, Lupita sentada junto a él, jugando con plastilina sobre un cartón, los dos concentrados, como si llevaran años conociéndose. Mariana quiso regañarla, quiso disculparse de nuevo, pero Julián la miró con una expresión tan tranquila que no dijo nada. Solo le entregó otra nota. «Puedes dejarla conmigo un rato si quieres. Me gusta su compañía». Mariana no supo qué responder. Estaba entre nerviosa y aliviada. ¿Cómo alguien como Julián podía querer pasar tiempo con una niña de 4 años? ¿Qué veía en ella? ¿Por qué no se molestaba? Pero en el fondo, algo le decía que no era peligroso. Julián era distinto. Sí, tenía una mirada dura y su presencia imponía, pero había algo tierno en su forma de mirar a Lupita, una especie de ternura que solo se dejaba ver cuando estaba con ella. Esa tarde, mientras regresaban en el transporte, Lupita se quedó dormida en sus piernas. Mariana la miró, y luego recordó los ojos de Julián cuando leía las notas que le dejaba su hija. Algo estaba empezando. No sabía qué. No sabía si era bueno o malo, pero estaba claro que el corazón de Julián, por muchos años apagado, había empezado a latir diferente. Julián empezó a esperarla. No lo decía en voz alta. No escribía nada al respecto. Pero desde que Lupita había aparecido por primera vez con su dibujo arrugado y sus ojos grandes llenos de curiosidad, algo dentro de él había cambiado. Al principio no sabía qué era. Solo notaba que el silencio de su penthouse ya no era tan cómodo como antes. Le faltaba algo, o mejor dicho, alguien. No lo reconocía como una necesidad, pero sí como una especie de hueco que antes no sentía. Por eso, cada vez que Mariana iba a trabajar, Julián pasaba más tiempo en el comedor, con su laptop apagada, los papeles a un lado, fingiendo que revisaba algo mientras en realidad miraba hacia la puerta. Y cuando la veía entrar con la niña tomada de la mano, se le iluminaba la cara, no por completo, no de forma exagerada, pero sí con un brillo distinto, como si algo se encendiera. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. Mariana se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Era imposible no notarlo. Ella no era tonta. Sabía leer las miradas, sabía ver los gestos pequeños. Y Julián, sin quererlo, estaba dejando pistas por todos lados, como cuando se aseguraba de que Lupita tuviera una silla bajita donde pudiera sentarse sin problemas, o cuando dejaba hojas blancas y crayones sobre la mesa del comedor sin decir nada, como si se hubieran caído por accidente, como si él no tuviera nada que ver. Pero Mariana sabía que lo hacía por su hija. A Lupita no le costó nada agarrar confianza. Para ella, estar con Julián era como estar con un amigo grande. Le hablaba como si él entendiera todo, aunque no le respondiera. Le contaba cosas, le enseñaba sus dibujos, le mostraba su muñeca de trapo, le pedía ayuda para abrir las galletas. Julián respondía con gestos, a veces con palabras escritas en una hoja, a veces solo con una sonrisa rara, medio torcida, medio tímida, una sonrisa que al principio parecía forzada, pero que con los días se volvió más fácil, más natural, como si su cara ya supiera cómo hacerlo sin esfuerzo. El comedor, que antes era frío y silencioso, empezó a llenarse de vida. Había manchas de crayón en una esquina de la mesa, unas servilletas hechas bolita al lado de un jugo a medio tomar, un par de calcetines de Lupita debajo de una silla porque decía que sus pies se acaloraban. Mariana se disculpaba siempre, intentaba recoger todo antes de irse, pero Julián le decía que no hacía falta. Le escribía en su libreta, «No te preocupes, me gusta verla así». Mariana no entendía cómo un hombre tan serio, tan alejado del mundo, podía encariñarse tan rápido con una niña. Pero pasaba, se notaba, y lo más raro de todo era que no daba miedo. Un día, mientras Mariana limpiaba los vidrios del balcón, Lupita le pidió a Julián que le enseñara su nombre en señas. Julián se sorprendió, no porque fuera algo complicado, sino porque nadie le había preguntado eso en años. Tomó su libreta, escribió su nombre letra por letra, y luego le mostró con las manos cómo se deletreaba. Lupita lo repitió una y otra vez, hasta que le salió bien. Luego le enseñó el suyo, con señas inventadas, con movimientos torpes pero llenos de intención. Julián se rió, no una risa fuerte, sino de esas que hacen que te tiemblen los hombros. Lupita se rió también. Mariana los observó desde el pasillo.
No dijo nada, pero sintió algo raro en el pecho. A la semana siguiente, Lupita le llevó un regalo. Era una pulsera hecha con cuentas de plástico, colores desordenados, letras mezcladas, pero con una intención clara. Se la puso en la muñeca y le dijo que era para que no se sintiera solo. Julián la miró sin saber qué decir. Se quedó con la pulsera puesta todo el día. Mariana lo notó, y no dijo nada, pero por dentro se quebró un poquito, no porque le molestara, sino porque le daba miedo. Miedo de que todo eso fuera una ilusión. Miedo de que se le estuviera ablandando el corazón por alguien que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Ella no quería depender de nadie. Ya había pasado por cosas feas con Damián, el papá de Lupita, y había jurado que nunca más iba a meter a su hija en una situación incierta. Pero Julián no era como los demás. No gritaba, no presionaba, no se metía en su vida. Solo se sentaba ahí, recibiendo con ternura todo lo que Lupita le daba. Con el paso de los días, Julián empezó a usar más el lenguaje de señas. Mariana lo notó. Él no lo decía, pero claramente estaba aprendiendo. Leía en su tablet, practicaba cuando creía que nadie lo veía, y usaba pequeñas señas con Lupita. Ella se emocionaba, le decía que era su secreto mágico, porque nadie más los entendía. Julián, que nunca se había sentido parte de algo, empezó a saborear la idea de pertenecer a algo pequeño, pero real. Una tarde, Mariana llegó con los ojos hinchados. Intentó disimular, pero Julián la miró y lo notó de inmediato. Ella se excusó diciendo que era alergia, que no había dormido bien, que era el polvo. Julián no la presionó, solo escribió en su libreta: «Si necesitas hablar, aquí estoy». Mariana no dijo nada, pero al volver a casa, pensó en esas palabras una y otra vez. Nunca nadie le había ofrecido algo tan simple sin pedir nada a cambio. Esa noche, Julián no podía dormir. Caminó por su departamento en silencio. Se asomó al ventanal como tantas veces, pero algo era distinto. En su cabeza veía la cara de Lupita, sus ojos vivos, su forma de decirle «te toca» cuando jugaban a los palitos chinos. Pensó en Mariana, en cómo lo miraba con cierta distancia, con respeto, pero también con algo más, y por primera vez en años se sintió acompañado sin necesidad de que nadie hablara. Algo estaba cambiando, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, no quería detenerlo. Mariana no podía dormir. Desde que Lupita y Julián empezaron a pasar tiempo juntos, algo en ella se había desajustado. No era enojo, no era molestia, pero sí una sensación constante de alerta. Una vocecita en su cabeza que no la dejaba en paz. Y no era porque desconfiara de Julián. Al contrario, era lo que más la asustaba. Que confiaba en él más de lo que debería. Cada vez que su hija lo abrazaba, que lo miraba como si fuera alguien de su familia, Mariana sentía una mezcla rara de ternura y preocupación. Verlos juntos le provocaba un calor en el pecho, pero también le recordaba que todo eso era prestado, que ese mundo no les pertenecía, que ella solo estaba ahí para limpiar, para hacer su trabajo, y que en cualquier momento todo eso podía desaparecer. Esa semana fue especialmente difícil. El dinero apenas alcanzaba. El refrigerador estaba medio vacío y la renta ya venía encima. En la empresa de limpieza le habían avisado que pronto recortarían personal. No le dijeron directamente que su lugar estaba en peligro, pero ya conocía esas señales. Empezaban con comentarios cortos, con miradas entre jefes, con horarios cambiados sin previo aviso. Mariana estaba acostumbrada a vivir con el miedo detrás de la puerta, a veces más lejos, a veces más cerca, pero siempre ahí. Una tarde, mientras fregaba el piso del penthouse, Julián salió de su oficina y la encontró limpiando el pasillo. Le hizo una seña para saludarla. Ella le respondió con una sonrisa rápida y volvió a lo suyo. Pero él no se fue. Se quedó ahí parado unos segundos. Luego sacó su libreta, escribió algo y se la mostró. ¿Todo bien? Mariana dudó. No quería meterlo en sus cosas, pero él la miraba con sinceridad. Le respondió con un gesto de cabeza, como diciendo sí, sin decirlo en voz alta. Julián no insistió, pero tampoco pareció convencido. Ese mismo día, mientras Lupita jugaba con unos bloques en la alfombra del comedor, Mariana la miraba desde el pasillo. La niña estaba completamente concentrada. Julián estaba a su lado, observando en silencio, con una taza de té en las manos. No hacían nada fuera de lo común, pero la escena le dolió más de lo que quiso admitir, porque era bonita, porque parecía real, porque por un segundo se sintió como si ellos fueran una familia, y eso era un problema.
En la noche, Mariana no cenó. Se quedó viendo la tele sin volumen, con los ojos perdidos. Pensaba en todo lo que estaba en juego. Sabía que Julián no era un hombre común. Tenía dinero, poder, una historia de vida difícil y seguramente un montón de cosas que ella no sabía. Y su hija se estaba metiendo en su corazón. Eso se notaba. Y lo que más miedo le daba era que, sin darse cuenta, ella también se estaba metiendo en el suyo. No era amor, o al menos no todavía. Pero sí había una cercanía, un respeto, una conexión que no se explicaba fácilmente. Julián no era solo su jefe, era alguien que le había dado espacio, que había abierto su casa, su rutina, su mundo silencioso, para dejar entrar a su hija, y también a ella. Aunque no lo dijera, aunque no lo escribiera, aunque no hiciera grandes gestos, lo hacía con pequeños detalles, como cuando le dejó una taza de café servida sobre la mesa con una nota que decía, «Hoy hace frío», o cuando encontró un paquete de galletas favoritas de Lupita en la cocina, sin que nadie le dijera que esas eran las que le gustaban, o como cuando, al notar que ella tenía dolor de espalda, le prestó una almohadilla térmica sin decir una sola palabra. Mariana se repetía que no podía dejarse llevar, que su trabajo era lo primero, que no podía confundir la gratitud con otra cosa, pero cada día se le hacía más difícil, porque lo que sentía no era una fantasía, era algo que pasaba de verdad, algo que se vivía, que se tocaba, algo que estaba creciendo, aunque ella no quisiera. Una noche, mientras le leía un cuento a Lupita, la niña le preguntó algo que la dejó helada. «¿Julián es nuestro amigo?» Mariana tardó en responder. Tragó saliva. Pensó cada palabra. «Sí, es un amigo, hija. ¿Y por qué no viene a la casa?», preguntó con la inocencia de siempre. «Porque él vive muy lejos», dijo Mariana, aunque vivieran a solo unos kilómetros. Lupita se quedó callada unos segundos. «Podemos invitarlo a mi cumpleaños. ¿Crees que venga?» Mariana no respondió. Solo la abrazó fuerte. La realidad era que no sabía qué hacer. Parte de ella quería alejarse, cortar el vínculo, no dejar que las cosas fueran a más. Pero otra parte, más profunda, más honesta, sentía que era la primera vez en mucho tiempo que alguien las veía de verdad, sin juzgarlas, sin sentir lástima, solo viéndolas por lo que eran. Julián no hablaba, pero decía mucho con sus gestos. Y lo que estaba diciendo ahora era claro, que quería ser parte de algo, que necesitaba ese vínculo tanto como ellas. Mariana se preguntaba si podía darle eso, si debía hacerlo, si estaba lista para abrir su vida a alguien más. Pero lo peor no era la duda, lo peor era la esperanza, porque si se ilusionaba y luego todo se rompía, ¿quién iba a recoger los pedazos? El ascensor privado del penthouse se abrió con un sonido seco. Eran las 10 de la mañana. Mariana estaba pasando el trapeador por el piso del comedor, mientras Lupita jugaba con unos bloques cerca de la ventana. Julián revisaba unos papeles en la barra de la cocina, concentrado pero tranquilo. Todo parecía en calma, hasta que se escucharon pasos firmes y pesados entrando sin avisar. Ricardo Herrera. Su sola presencia cambiaba el ambiente. Alto, de traje perfecto, mirada fría, el hermano mayor de Julián, entró como si la casa fuera suya, con el teléfono en una mano y un portafolio en la otra. Mariana lo vio de inmediato. No lo conocía en persona, pero lo había visto en fotos en las revistas de negocios. Era igualito a Julián en lo físico, pero completamente distinto en la manera de caminar, de mirar, de imponerse. Julián levantó la vista. Cuando vio a su hermano, le hizo una seña con una mano como saludo, pero no se paró. Ricardo no le devolvió el gesto. Caminó directo hacia él y le dejó unos documentos sobre la barra con un golpe seco. Mariana no entendía qué estaba pasando, pero notó que Julián frunció el ceño al ver las hojas. No era una visita cualquiera. Ricardo apenas le lanzó una mirada rápida a Mariana, como si fuera invisible. Pero al ver a Lupita jugando en el piso con sus zapatos fuera de lugar y los bloques desordenados, algo en su cara cambió. Se agachó un poco, la observó con una expresión entre molestia y desagrado, y luego volvió a mirar a Julián. Mariana se acercó de inmediato, tomó a su hija en brazos y se disculpó. «Perdón, señor, no sabía que vendría alguien. Ya nos íbamos del comedor». Ricardo la miró por primera vez, no con respeto ni con amabilidad, sino como si estuviera evaluando un objeto. Mariana lo sintió, se le heló la espalda. Julián se levantó lentamente, se acercó a su hermano y le tocó el brazo para llamar su atención. Luego escribió algo en su libreta y se la mostró. «Es hija de Mariana. No pasa nada». Ricardo leyó la nota y levantó una ceja. «Así que ahora tu penthouse es guardería», dijo con un tono ácido.
sin preocuparse por quién escuchaba. Mariana tragó saliva. Abrazó a su hija más fuerte. Julián negó con la cabeza y le hizo una seña firme, como diciendo que se calmara. Pero Ricardo no tenía intención de calmarse. ¿Sabes lo que dicen los socios cuando te ven más ocupado jugando con una niña que atendiendo reuniones? ¿O cuando escuchan que tu asistente ya no entra al penthouse porque todo lo arreglas con papelitos y dibujitos? Siguió hablando fuerte, como si quisiera provocar. Mariana sintió una vergüenza profunda, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque sabía que estaba en medio de una conversación que no era para ella. Julián escribió rápido otra nota y se la mostró a Ricardo. Ella no tiene nada que ver. Respétala. Ricardo la leyó y soltó una sonrisa sarcástica. No seas ingenuo, Julián. Claro que tiene que ver. ¿Qué crees? ¿Que no sé lo que está pasando? La señora viene, te mete a su hija, se gana tu cariño, te hace sentir importante y luego, ¡pum!, empieza a manipularte. Siempre es igual. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía. Quiso hablar, defenderse, decir que no era cierto, pero no le salía la voz. Lupita miraba todo sin entender. Julián levantó la mano, pidiéndole a Ricardo que parara, pero él estaba en su propio monólogo. Tú no entiendes por qué vives encerrado en tu mundo mudo, pero allá afuera todo tiene un precio. Y lo que ella está haciendo, con esa carita de yo no fui, no es casualidad. Tú vales millones. ¿Tú crees que una empleada de limpieza se te acerca sin querer algo? Eso fue demasiado. Mariana dio un paso al frente, con Lupita en brazos, y lo enfrentó sin levantar la voz. Con permiso, señor. Yo trabajo aquí porque necesito el dinero, no porque busque aprovecharme de nadie. No tengo tiempo para juegos. Vengo, limpio, cuido a mi hija, nada más. Ricardo la miró con una mezcla de burla y superioridad. Claro, qué conveniente. Julián se interpuso. Le hizo una seña clara a su hermano, señalando la puerta. No le gustaba discutir, pero no iba a permitir más. Ricardo lo miró con desprecio, tomó los papeles que había traído y habló por última vez antes de salir. Piensa bien lo que estás haciendo, Julián. Tienes que elegir, tu vida o esa distracción, porque no puedes tener las dos. Y se fue, dejando un silencio incómodo, uno que dolía mucho más que el silencio de todos los días. Mariana se quedó ahí, parada, sin saber si recoger sus cosas o salir corriendo. Julián se acercó, escribió algo rápido y se lo mostró. No le hagas caso, él no te conoce. Yo sí. Ella leyó la nota, lo miró con ojos llenos de rabia y tristeza. No dijo nada, solo bajó la mirada y se fue al cuarto de servicio con Lupita. Cerró la puerta, se sentó en la cama, y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar en el trabajo, no por las palabras de Ricardo, sino porque sabía que lo que acababa de pasar era solo el principio. El día estaba nublado, de esos en los que parece que el cielo se está aguantando las ganas de llorar, pero no termina de hacerlo. Mariana llegó al penthouse como siempre, con Lupita de la mano y el cabello todavía mojado por la lluvia que las había sorprendido a mitad del camino. La niña traía las botas llenas de agua y la mochila medio abierta, pero igual entró contenta. Saludando con la mano a Julián, apenas lo vio asomado en la sala. Él no sonrió, pero sus ojos lo dijeron todo. La esperaba. Mariana intentó mantener la distancia. Después del encuentro incómodo con Ricardo, había pensado seriamente en pedir un cambio de lugar. Incluso había redactado un mensaje para su supervisora, pero nunca lo mandó. Algo dentro de ella le decía que no podía irse así, de golpe, sin explicaciones. Por ahora, decidió seguir, pero con más cuidado. Lupita, como siempre, se acomodó en su rincón del comedor y empezó a sacar sus cosas: hojas, colores, una libreta con calcomanías y un vasito con tapa. Julián se acercó sin decir nada, solo le pasó una cajita con galletas que había comprado. Eran de animalitos. Ella las recibió como si fueran un tesoro. Mariana los miró de reojo mientras limpiaba una de las repisas. Le daba miedo que todo volviera a descontrolarse, pero también le daba miedo decirle a su hija que ya no podía acercarse a él. Pasaron unas horas en paz. Mariana se enfocó en su trabajo. Lupita jugaba. Julián hacía que trabajaba, aunque en realidad solo la observaba. Cuando Mariana terminó, se acercó para despedirse como de costumbre, pero Julián la detuvo con una seña. Le mostró su celular. Había escrito un mensaje: ¿pueden quedarse a comer? Preparé algo especial. Mariana se quedó helada. Miró a su hija, que en ese momento estaba tarareando una canción que no recordaba bien, y luego miró a Julián. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, sin saber si valía la pena hacer la pregunta.
Él asintió. Luego caminó hacia la cocina y levantó la tapa de 2 platones grandes que tenía preparados sobre la barra, uno con arroz rojo con verduras, el otro con pechugas empanizadas que aún estaban humeando. Al lado, una jarra de agua de limón con rodajas flotando. No era nada lujoso, pero era comida casera, hecha con intención. Mariana no entendía cómo alguien como él, que siempre había sido tan distante, se tomara el tiempo de hacer algo así. «Solo un ratito», dijo ella, todavía insegura. Lupita brincó de emoción sin preguntar. Se sentó en su silla y esperó con sus manitas sobre la mesa. Julián le sirvió primero a ella, luego a Mariana, y por último a sí mismo. No hablaron mucho, pero no hizo falta. Julián los observaba comer con una mezcla de calma y sorpresa. Mariana, que siempre almorzaba de pie, apurada, con cualquier cosa que encontrara en el refri, sintió algo diferente al tener un plato caliente frente a ella y alguien que la miraba con interés genuino. Después de comer, Julián sacó una bolsa pequeña con piezas de madera. Era un rompecabezas. Lo dejó en la mesa. Lupita abrió la bolsa con cuidado y empezó a armarlo sin instrucciones. Julián la ayudaba, señalando las piezas. Mariana los miraba sin meterse. Era como ver un capítulo nuevo en la vida de su hija, uno en el que ella no sabía si era protagonista o solo espectadora. Cuando terminaron el rompecabezas, Julián sacó su libreta. Escribió algo y se la pasó a Mariana. Ella leyó. «Gracias por confiar en mí. Sé que no es fácil». No supo qué decir. Tragó saliva. Asintió. No quería abrirse más de la cuenta, pero tampoco podía negar que esas palabras le tocaron algo por dentro. Nadie se lo había dicho antes. Nadie le había agradecido por simplemente seguir adelante. Y eso, para ella, ya era demasiado. Entonces Julián hizo algo inesperado. Le mostró otro mensaje. «¿Te gustaría que aprenda a decir más cosas en señas? Quiero poder hablarle más a Lupita». Mariana lo miró fijamente. No estaba segura de qué sentía. Una parte de ella quería sonreír, decirle que sí, que por supuesto, pero otra parte, más racional, le gritaba que se detuviera, que no se involucrara tanto, que no hiciera que su hija lo viera como algo más de lo que era. Aún así, dijo que sí, porque en el fondo, ella también quería seguir escuchando el silencio de ese lugar, porque no era un silencio vacío, era uno lleno de algo diferente, algo que nunca antes había sentido. Julián sacó una hoja blanca y escribió con marcador grueso: «Familia». Luego le pidió a Mariana que le enseñara cómo se decía en señas. Ella dudó, pero lo hizo. Movió las manos lentamente, formando el gesto con cuidado. Julián lo repitió. Lupita lo miró, lo imitó también, y se rió. «Ya lo hiciste bien», le dijo con orgullo. Ese momento, simple y sin ruido, fue una bomba silenciosa para los tres. Porque en esa palabra, familia, sin que nadie lo dijera en voz alta, se escondía algo que ninguno había querido nombrar. Ese día, cuando Mariana y Lupita se fueron, Julián se quedó en el comedor un rato más. Miró la taza vacía de Lupita, las migajas sobre el mantel, el rompecabezas ya armado y la hoja con la palabra familia sobre la mesa. Lo guardó todo, no porque quisiera esconderlo, sino porque sabía que algo en él ya no podía volver a ser como antes. Ricardo no era tonto. Nunca lo había sido. Desde niños, él era el que tomaba las decisiones, el que protegía la imagen familiar, el que se encargaba de que nada se saliera de control. Y desde que Julián había empezado a cambiar su rutina por culpa de esa empleada y su hija, él no podía dormir tranquilo, no por celos, no por orgullo, por estrategia, porque si algo se le descomponía a Julián, la empresa también lo resentía. Y Ricardo no iba a dejar que todo lo que habían construido se viniera abajo por un capricho emocional. Pasaron unos días después de aquella discusión en el penthouse. Julián no le habló, no contestó sus mensajes, no fue a las reuniones programadas, y para colmo, pidió trabajar de forma remota, desde casa, por asuntos personales. Ricardo lo conocía bien, sabía que cuando se cerraba, era difícil hacerlo entrar en razón, pero también sabía otra cosa. Todos, por más fuertes que se vean, tienen un punto débil. Solo hay que encontrarlo. Una mañana, Ricardo fue al despacho del director jurídico de la empresa. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez pidió algo fuera de lo común. Con voz baja y directa, pidió información sobre Mariana López. Le dijo al abogado que era por protocolo interno. Quería verificar el perfil de todo el personal que tenía contacto directo con la alta dirección. El abogado no preguntó más, solo obedeció. Ricardo se sentó en su oficina y revisó la carpeta digital en la pantalla. Nombre completo: Mariana López Sánchez.
Edad, 35. Estado civil, soltera. Ocupación, personal de limpieza subcontratado por empresa externa. Hija única, sin propiedades. Ingresos mínimos. Historial bancario sencillo. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero él sabía que había algo más. Lo sentía. Siguió leyendo. En un apartado marcado como Registro Judicial, encontró una entrada. No era algo grave, pero sí llamaba la atención. Denuncia interpuesta hace 4 años por violencia doméstica. Ricardo frunció el ceño. Hizo clic para abrir los detalles. Ahí estaba. Mariana había presentado una denuncia contra su entonces pareja, Damián Ortega García. Había acusado maltrato físico y psicológico. El documento detallaba un par de incidentes ocurridos en su departamento y se mencionaba que ella había salido del lugar con su hija en brazos, sin dinero y con ayuda de una vecina. La denuncia no avanzó. El caso se cerró por falta de pruebas. Y Damián, según el archivo, nunca fue detenido. Ricardo se recargó en la silla con una sonrisa lenta, calculadora. Ya tenía lo que buscaba. No necesitaba más pruebas. No quería que Mariana fuera culpable de algo. Solo necesitaba sembrar la duda. Y eso ya lo tenía. Mandó imprimir la información. Luego llamó a un contacto externo, un hombre al que usaba cuando necesitaba hacer verificaciones más profundas. Alguien que trabajaba en lo oscuro, sin dejar rastro. Le pidió que localizara a Damián Ortega. Quería saber dónde vivía, si tenía contacto con Mariana, si había hablado con alguien sobre el pasado. Le ofreció dinero extra si traía fotos, videos, lo que fuera. El otro aceptó sin dudar. Para Ricardo, cada ficha debía moverse en el momento justo. Esa noche, Ricardo llegó a su casa tarde, se quitó el saco, sirvió whisky sin hielo y se sentó frente a la ventana. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad, como un mapa de oportunidades. Pensaba en Julián, en cómo se había encerrado en ese penthouse como un ermitaño, sin familia, sin pareja, sin ruido, y cómo, de un momento a otro, había dejado que una mujer y una niña le cambiaran el ritmo de vida. No lo entendía, no lo aceptaba. Julián era más fuerte que eso. No podía echar a perder todo por una emoción mal manejada. Él no lo iba a permitir. Al día siguiente, recibió una llamada de su contacto. Ya lo encontré. Vive en Iztapalapa. Se ve que anda sin trabajo fijo. Tiene mal aspecto. ¿Y habla de ella?, preguntó Ricardo mientras abría su laptop. Cuando le pregunté si conocía a Mariana, se puso nervioso. Dice que no la ha visto desde hace años, pero que todavía tiene su número. Me pidió dinero para hablar más. Ricardo sonrió. Dáselo. Quiero saber todo. Y dile que si está dispuesto a cooperar, podemos ayudarlo económicamente. Pero que no diga nada aún. Entendido. Colgó. Se quedó unos segundos viendo la pantalla de su computadora. Luego, con un solo movimiento, le envió un correo al abogado de la empresa. Archiva esta información. No actúes todavía. La necesito solo como respaldo. Mientras tanto, Mariana no tenía ni idea de lo que se estaba preparando. Seguía trabajando como siempre, con esa mezcla de disciplina y cansancio que traía desde hace años. Creía que, por fin, las cosas estaban tomando un poco de forma, que Julián era alguien con quien podía contar, aunque no supiera bien en qué lugar de su vida estaba. Se había relajado un poco, había bajado la guardia, y eso, sin saberlo, era justo lo que la ponía en peligro. Esa misma semana, cuando regresaba a casa después del trabajo, Mariana notó algo raro. Un tipo parado cerca del edificio, fumando, con una gorra baja que le tapaba media cara. No le dio mucha importancia. Iba con Lupita dormida en los brazos, cargando su mochila en la espalda. Entró al edificio rápido, cerró la puerta con seguro y subió las escaleras, pero algo le quedó picando en la cabeza, como una alerta. Lo que no sabía era que ese hombre ya tenía una foto suya, una que Ricardo había enviado como referencia, y que muy pronto, todo lo que había querido dejar atrás, iba a volver a tocarle la puerta. Desde hacía días, Lupita no hablaba de otra cosa que de su cumpleaños. Faltaban apenas unas horas, pero para ella era la fecha más importante del año. Mariana no tenía mucho dinero, así que ya le había explicado que no habría fiesta grande. Nada de piñatas ni payasos, solo un pastelito pequeño y una cena sencilla en casa. Lupita no se quejó. Ella solo pidió poder llevar su corona de papel todo el día. Le había hecho una con cartón, diamantina y cinta adhesiva, y la traía en la mochila como si fuera oro. Esa mañana, Mariana llegó al penthouse con Lupita como siempre. El día pintaba igual que los demás. Llovizna, algo de tráfico,
y una sensación en el pecho de que la semana se estaba alargando más de lo necesario. Mariana no tenía idea de que algo estaba por cambiar. Tampoco Julián dio señales al principio. Estaba en su estudio, como de costumbre, revisando unos papeles. Mariana se puso a limpiar la sala. Lupita sacó sus crayones. Todo normal. Pero a media mañana, Julián salió del estudio. Miró a Lupita de reojo y le hizo una seña con la mano. Ella se acercó. Julián sacó una hoja doblada de su bolsillo y se la entregó. Era una tarjeta hecha a mano. Letras grandes, torcidas pero legibles. «Feliz cumpleaños, Lupita». En la parte de abajo había un dibujo que él mismo había hecho. Un pastel con velas. Lupita abrió los ojos como si hubiera recibido un regalo gigante. Le dio un abrazo sin pedir permiso. Julián se quedó quieto un segundo y después, muy despacio, le acarició la cabeza. Mariana, desde el pasillo, vio todo, y aunque no lo dijo, se le hizo un nudo en la garganta. Julián escribió algo más en su libreta y se lo mostró a Mariana. ¿Pueden quedarse un rato más hoy? Preparé algo especial. Ella dudó. Miró el reloj. No tenían otros compromisos. Iban a regresar directo a casa. Al final, asintió. No sabía qué significaba ese algo especial, pero decidió confiar. Un par de horas después, Julián los invitó a subir al segundo piso del penthouse. Mariana nunca había estado ahí. Siempre se limitaba a limpiar la planta baja. Subieron por las escaleras flotantes, y al llegar, encontraron una sala decorada con guirnaldas de papel, globos pequeños pegados en las paredes y una mesa con 3 platos. En el centro, un pastel de chocolate con chispas de colores y una vela azul. No era nada exagerado, pero para Mariana fue como entrar a otro mundo, y para Lupita fue magia pura. «¿Esto es para mí?», preguntó, sin poder creerlo. Julián le respondió con una seña que ella ya conocía. «Sí, todo esto es tuyo». Lupita gritó de emoción. Corrió por la sala, giró sobre sí misma con su corona de cartón puesta y aplaudió como si hubiera ganado un premio. Mariana se acercó al pastel con los ojos llenos de agua. Lo miró bien. En la parte de arriba decía, con letras de betún, «Lupita, la más valiente». Mariana no entendía cómo Julián sabía tantas cosas sin que nadie se las dijera. Julián le entregó una caja envuelta en papel plateado. Mariana dudó antes de que su hija la abriera. No era necesario, de verdad, pero Julián solo sonrió y negó con la cabeza. Lupita rasgó el papel sin pensarlo 2 veces. Dentro había un peluche suave, grande, con una bufanda amarilla. Pero lo que lo hacía especial era que tenía 2 pequeños audífonos de juguete en las orejas, igual que los que Julián usaba cuando era niño, cuando todavía intentaban que pudiera escuchar con tecnología. Lupita lo abrazó de inmediato. «Es sordo como tú», dijo, como si fuera lo más lindo del mundo. Julián asintió. Mariana ya no pudo contener las lágrimas. Dio media vuelta. Disimuló limpiándose la cara, pero no pudo evitar que él la viera. Julián se acercó y le escribió algo rápido en su libreta. «No es lástima, es cariño». Mariana lo miró y solo le dijo gracias, con la voz bajita, casi sin salir. No estaba acostumbrada a que alguien hiciera algo tan bonito por su hija, ni siquiera por ella. Después, los 3 se sentaron a la mesa. Julián encendió la vela. Lupita cerró los ojos con fuerza, pidió un deseo y sopló. Aplaudieron. Comieron pastel, hablaron con señas y con dibujos. Mariana no recordaba la última vez que su hija había estado tan feliz. Y Julián, bueno, Julián no dejaba de mirar a ambas con una ternura que no sabía que podía sentir. Cuando se hizo tarde, Mariana se levantó con cuidado. «Tenemos que irnos, pero gracias por todo». Julián escribió una última nota. «Gracias a ustedes. Me están enseñando a vivir otra vez». Lupita lo abrazó otra vez, esta vez más fuerte, como si no quisiera soltarlo. Mariana se la llevó de la mano. Bajaron las escaleras y salieron del penthouse en silencio. Pero era de esos silencios que no pesan. Era uno que dejaba algo bueno adentro. Esa noche, ya en casa, Mariana le preguntó a su hija qué había pedido de deseo cuando sopló la vela. Lupita respondió sin pensarlo, que Julián venga a mi próximo cumpleaños también. Y con eso, Mariana entendió que lo que empezó como una tarde diferente ya no era solo un detalle bonito, era un lazo. Uno de esos que, si se rompe, duele de verdad. Ricardo Herrera no olvidaba ni perdonaba, y mucho menos cuando sentía que alguien estaba desafiando su autoridad. El día del cumpleañito lo había dejado más molesto de lo que quería aceptar. Uno de los empleados de seguridad, sin saber lo que causaría,
Le había enviado una foto por WhatsApp. Julián, Mariana y Lupita sentados en el comedor del segundo piso, con un pastel de chocolate entre ellos, sonriendo, como si fueran familia, como si todo estuviera bien. A Ricardo le dio rabia, no por el pastel, ni por la niña. Le daba rabia que Julián se estuviera dejando envolver. ¿En qué momento su hermano, tan frío, tan aislado, había empezado a dejarse llevar por una simple empleada? ¿Qué estaba pasando con su juicio? Y lo peor de todo, ¿qué iban a pensar los socios cuando vieran a uno de los directores tan distraído? Ricardo sabía que tenía que actuar, pero no con gritos, no con advertencias vacías. Sabía que la presión verdadera se aplica desde adentro, con estrategia. Por eso, al día siguiente, mandó llamar a los dos principales socios externos de la empresa, un hombre de nombre Gustavo Serrano, experto en inversiones, y una mujer llamada Carla Márquez, que era directora de una de las cadenas aliadas. Los citó en la sala de juntas, temprano, sin avisarle a Julián. Cuando llegaron, los recibió con café y una carpeta en mano. Sonrió como siempre, con esa amabilidad falsa que usaba cuando quería algo. Luego soltó la primera bomba. «Estoy preocupado por Julián», dijo, casi como si fuera un hermano dolido. «Lo veo distraído, perdido, y eso está afectando su desempeño». Gustavo levantó la ceja. Carla cruzó los brazos. «¿Qué tipo de distracción?», preguntó ella. Ricardo abrió la carpeta. Dentro estaban las fotos que le habían enviado, copias del expediente de Mariana, y algunos correos impresos donde Julián rechazaba reuniones clave. No dijo ninguna mentira, pero tampoco dijo toda la verdad, solo lo suficiente para sembrar la duda. Hace semanas que no asiste a las oficinas, cancela juntas importantes, rechaza propuestas sin revisarlas. Y lo más delicado es esto, señaló la foto donde aparecía con la niña. Está mezclando su vida personal con su cargo. Con todo respeto, creo que debemos intervenir antes de que esto escale. Los socios se miraron entre ellos. No dijeron mucho, pero Ricardo sabía que había logrado lo que quería. Les dejó las carpetas, les pidió discreción y les aseguró que él tenía una propuesta para reorganizar la estructura de la dirección. Esa misma tarde, Ricardo mandó una solicitud formal a la mesa directiva para evaluar la continuidad de Julián como presidente operativo de la empresa. No pidió que lo despidieran. Eso hubiera sido demasiado brusco. Solo pidió revisar su estado emocional y considerar una pausa temporal en sus funciones. Sabía cómo escribir las cosas. Sabía cómo sonar como alguien que cuida los intereses de todos. Mientras eso avanzaba, también movió otra pieza. Llamó a Damián. No lo hizo directo, por supuesto. Usó a su contacto. Le pidió que le organizara una reunión casual con Damián, con el pretexto de ofrecerle un trabajo menor, algo que lo hiciera sentir importante. El encuentro fue en un café de esquina, a media tarde. Damián llegó con la ropa arrugada, los ojos rojos y el aliento cargado a cerveza. «¿Entonces tú eres el que quiere contratarme?», dijo, sin rodeos. Ricardo se quitó los lentes, cruzó las manos sobre la mesa y lo estudió unos segundos antes de hablar. «No exactamente. Solo quiero saber si estarías dispuesto a recuperar algo que te pertenece». Damián frunció el ceño. «¿Qué? Tu hija». Damián se rió. «¿De qué hablas? Esa vieja me quitó a la niña hace años. Yo ni sé dónde vive». Ricardo deslizó sobre la mesa una hoja con la dirección exacta. «Ahora sí sabes, y yo puedo ayudarte a que ella no te lo niegue más. Lo único que necesito es que aparezcas, que empieces a hacer presencia, que digas que quieres verla. Nada más». Damián lo miró, desconfiado. «¿Y tú qué ganas con eso? No te interesa. Pero si haces lo que te pido, habrá dinero, mucho más del que ganarías en cualquier trabajo». Damián se quedó callado. Tomó la hoja, la dobló con cuidado y la guardó en la chaqueta. Luego se levantó sin despedirse. Ricardo sonrió solo. Ya había sembrado la semilla. Solo era cuestión de esperar que creciera. Por su parte, Julián no sospechaba nada. Seguía en su rutina, aunque era evidente que algo había cambiado en él. Iba menos al estudio, sonreía más, se quedaba horas jugando con Lupita o aprendiendo nuevas señas con Mariana. Había instalado una aplicación para comunicarse mejor y cada noche practicaba. Se sentía bien, como si por fin estuviera saliendo de esa burbuja en la que había vivido toda su vida. Pero todo eso estaba a punto de ser interrumpido. Una tarde, al revisar su correo, vio un mensaje marcado como urgente. Era de Recursos Humanos. Le pedían presentarse a una junta extraordinaria al día siguiente, con la mesa directiva completa. No decían por qué.
solo que su presencia era indispensable. Julián sintió algo raro en el estómago, una inquietud, una sensación que no podía explicar, pero no lo comentó con nadie. No quería preocupar a Mariana, no quería arruinar lo que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, antes de dormir, escribió algo en su libreta, solo para sí mismo. No pueden quitarme lo único bueno que he tenido. Mariana había tenido un día pesado. Desde la mañana, todo se sentía raro. No había tráfico, pero igual llegó tarde. Lupita se le cayó en un charco bajando del camión y el agua sucia le mojó el uniforme. Para colmo, al llegar al penthouse, Julián no estaba. Solo encontró una nota en la cocina que decía: «Tengo junta, regreso en la tarde. Hoy quiero cenar con ustedes». Con ese detalle, todo lo feo de la mañana pareció desaparecer un poco. Le cambió el uniforme a Lupita, le dio un pan con cajeta y empezó a trabajar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Damián Ortega caminaba por una banqueta rota, con un cigarro en la mano y el papel de la dirección arrugado en el bolsillo. Desde que Ricardo lo había contactado, no había dejado de pensar en Mariana, no en ella por amor, ni por cariño, sino como alguien que se le había salido de las manos. En su cabeza, todavía era suya, porque Damián era de esos hombres que no sabían perder. No era la primera vez que intentaba acercarse, pero las veces anteriores, Mariana se había desaparecido. Cambiaba de número, de casa, de trabajo. Lo evitaba como si fuera una sombra. Y ahora, con esa nueva información en la mano, tenía otra oportunidad, y no pensaba desperdiciarla, menos ahora que le prometieron dinero. Mucho más del que podía ganar vendiendo teléfonos robados o haciendo mandados sucios. Llegó al edificio donde vivía Mariana. Era uno de esos viejos, de muros descascarados y rejas oxidadas. Se quedó un rato afuera, esperando ver movimiento. No la vio salir, no vio a la niña. Así que preguntó, a la señora del local de jugos de la esquina, a un señor que barría. Nadie le dijo nada al principio, pero cuando ofreció una propina, uno de los vecinos le dio el dato. Trabaja en una torre de esas de reforma. Creo que en limpieza. A veces lleva a la niña. Con eso le bastó. No necesitaba saber más. Solo quería que ella supiera que él había vuelto. Esa misma tarde, mientras Mariana limpiaba la sala del penthouse, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio no iba a contestar, pero algo la obligó. Respondió con voz seria, y apenas escuchó el primer «¿Te acuerdas de mí?», sintió cómo se le congelaba la sangre. «Damián, ¿cómo conseguiste mi número?», preguntó con la voz apretada. «Eso no importa», dijo él, con ese tono que la hacía temblar. «Lo importante es que ya sé dónde vives, y quiero ver a mi hija». Mariana se quedó muda. Se le revolvió el estómago. Miró a Lupita, que estaba jugando en la alfombra del comedor con unos muñecos de plástico. Luego miró hacia la puerta, como si él pudiera estar ahí, esperando. «No tienes derecho a verla. Tú la perdiste hace años. ¿Y tú quién eres para decidir? ¿Te crees muy valiente ahora porque trabajas en casas de ricos?», se burló él. «Te aviso de una vez, Mariana. Si no me dejas verla, voy a hacer las cosas por las malas». Ella colgó sin decir nada más. Temblaba. Caminó directo al baño y se encerró. Se miró al espejo. Quiso llorar, pero no lo hizo. Ya había llorado demasiado por ese hombre. Solo respiró hondo. Se echó agua en la cara y volvió a salir como si nada. No quería que Lupita notara su miedo. Más tarde, Julián regresó. Cansado, con cara de pocos amigos. Se le notaba que la reunión había sido pesada, pero en cuanto vio a Mariana, algo cambió en su mirada. Se acercó y le escribió en su libreta. «¿Estás bien?». Mariana dudó. Podía decir que sí. Podía fingir, pero esta vez no quiso. Solo negó con la cabeza. Julián esperó. Mariana se acercó a él. Bajó la voz y le dijo, apenas susurrando: «Damián volvió. Llamó hoy. Sabe dónde vivo. Dice que quiere ver a Lupita». Julián no reaccionó como ella esperaba. No se enojó. No se asustó. Solo tomó la libreta y escribió con letra rápida: «¿Quieres que te ayude?». Mariana sintió que se le apretaba la garganta. No sabía qué decir. Nadie le ofrecía ayuda. Nadie se metía. Todos decían: «Es tu problema». Pero Julián no. Julián se ofrecía, sin condiciones, sin dudar. «No quiero meterte en esto», respondió ella. «No quiero que te metas en algo peligroso. Ya estoy metido, desde hace tiempo, y no me quiero salir», escribió él. Después de eso, Mariana ya no tuvo fuerza para discutir. Esa noche, Julián habló con su abogado personal. Le explicó todo por escrito.
con calma. Le pidió que investigara si Mariana podía tomar medidas legales para mantener lejos a Damián. El abogado le dijo que sí, pero que no sería fácil, que necesitaban pruebas de que él era una amenaza, que el caso anterior estaba cerrado y sin resolución firme, pero que se podía intentar. Al día siguiente, Mariana fue citada en una pequeña oficina jurídica donde firmó una nueva denuncia preventiva. Explicó todo. Dejó registrado el nuevo intento de contacto. No sabía si serviría de algo, pero al menos ahora no estaba sola. Julián la acompañó, sin hablar, sin intervenir, solo estando ahí. Damián, por su parte, ya había recibido su primer pago. Ricardo se lo había hecho llegar a través del contacto con una nota. Sigue apareciendo, pero no hagas nada aún. Para Damián, eso era como soltarle la cadena a un perro y decirle que esperara. Y él no era bueno para esperar. 2 días después, Mariana encontró una nota pegada en la puerta de su edificio. Sin nombre, sin firma. Solo decía, nos vamos a ver muy pronto, y no vas a poder esconderla. Era su letra. No había duda. Mariana la rompió en 1000 pedazos. No dijo nada. Solo subió, abrazó a su hija, y esa noche no durmió. Lo que no sabía era que todo eso era parte del plan. Ricardo no quería que Damián se llevara a Lupita. No era su objetivo real. Solo quería asustarla, presionarla, ponerla al borde, hacer que Mariana sola tomara la decisión de alejarse, que pensara que lo mejor era irse, y así Julián volvería a estar solo, como antes, sin distracciones. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Julián ya no era el mismo. Mariana no era la misma desde que recibió la nota en la puerta. Se le notaba en los ojos, caminaba más rápido, hablaba menos, miraba para todos lados cuando salía del edificio, como si alguien la estuviera siguiendo, y aunque intentaba que Lupita no notara nada, su hija era lista. No preguntaba, pero observaba, sabía que algo estaba pasando. A Julián también le cambió la expresión. Él, que era siempre tan contenido, tan tranquilo, ahora andaba con la mandíbula tensa y los ojos más oscuros. No decía nada, pero cada vez que Mariana se quedaba viendo la puerta con desconfianza, él lo notaba. No necesitaba que ella hablara para saber que el miedo se le estaba metiendo en los huesos. Esa tarde, cuando Mariana terminó de limpiar, se quedó un momento sentada en la cocina. Lupita estaba dormida sobre el sillón, agotada por la escuela y el viaje. Julián apareció con 2 tazas de té caliente y se sentó frente a ella. No hizo gestos. Solo le entregó una hoja con letra firme. No quiero que vivas con miedo. Quiero ayudarte. De verdad. Mariana respiró hondo. No era la primera vez que él se ofrecía, pero esta vez ella ya no podía fingir que podía sola. ¿Qué tienes en mente?, preguntó en voz baja. Julián sacó otra hoja. Le había escrito varias ideas, como si hubiera estado pensando en esto desde antes. 1. Seguridad privada fuera de tu edificio. 2. Un abogado exclusivo para tu caso. 3. Si quieres, puedes cambiar de casa. Yo te ayudo. 4. Y si las cosas se complican más, pueden venir a vivir aquí un tiempo. Mariana se quedó helada. Bajó la vista. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Aquí?, repitió en voz bajita. ¿Tú dices, vivir contigo? Julián asintió sin titubear. No puedo hacer eso, respondió ella de inmediato. No puedo meterme en tu casa como si fuera mía. No es correcto. Julián escribió con calma. Mi casa está vacía. Tú y Lupita la llenan de vida. Para mí, ya están aquí. Mariana cerró los ojos un segundo. Le dolía esa parte, porque lo entendía, porque ella también lo sentía, pero no quería hacer algo de lo que después se arrepintieran. No quería depender de nadie. No otra vez. Ya lo había vivido. Y no terminó bien. Esto no es justo para ti. Tú no tienes por qué cargar con mis problemas. Tampoco tú deberías cargar con todo sola. La respuesta la desarmó. Se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada. Julián no la presionó. Solo se quedó ahí, frente a ella, esperando, dándole espacio. Mariana se levantó y fue por un vaso de agua. Mientras llenaba el vaso, lo dijo sin mirarlo. ¿Y si Damián hace algo? ¿Y si va a la empresa a armar un escándalo? ¿Y si Lupita se asusta? ¿Y si terminamos metiéndote en un problema más grande? Julián escribió sin pensarlo mucho. No me importa. Me importas tú. Me importa ella. Mariana se recargó en la barra. Quería llorar, pero no por miedo, ni por dolor. Quería llorar porque hacía mucho, mucho tiempo que nadie se preocupaba así por ella, porque nadie se ofrecía a cargar con algo sin pedir nada a cambio, y eso la conmovía más de lo que quería admitir. Dame tiempo, dijo por fin. No sé si puedo aceptar todo eso. No todavía. Julián lo entendió.
No insistió, solo le escribió una última cosa en otra hoja. Estoy aquí, cuando estés lista. Esa noche, Mariana volvió a casa con Lupita de la mano. Subieron las escaleras rápido, cerró todas las ventanas, puso seguro en la puerta y se sentó en el sofá con la niña dormida en sus piernas. La miró largo rato. Luego se quedó pensando en Julián, en su propuesta, en esa calma que sentía cuando él estaba cerca, y en lo mucho que había cambiado desde que llegó a ese penthouse por primera vez. Horas después, en su cama, ya con las luces apagadas, Mariana revisó su teléfono. Tenía un mensaje del abogado que Julián le había asignado. Le decía que ya estaban tramitando la orden de restricción contra Damián, que necesitaban una copia del acta de nacimiento de Lupita y unas fotos más. Mariana suspiró, cerró los ojos, y por primera vez en días, sintió que quizá, solo quizá, todo podía salir bien. Pero lejos de ahí, en un callejón oscuro, Damián se subía a un coche viejo con un sobre en la mano. Adentro venían más billetes, y una nota que solo decía: «Sigue apareciendo, pronto será el momento». Y él, con esa sonrisa torcida que solo tenía cuando pensaba en venganza, encendió un cigarro y murmuró: «Vamos a ver cuánto te dura la paz, Mariana». Mariana despertó esa mañana con una sensación extraña. No sabía si era miedo, cansancio o esa pesadez que se queda en el cuerpo cuando sientes que algo se va a descomponer. A pesar de que Julián ya la había apoyado con el abogado, de que ya había firmado papeles y entregado documentos, no podía relajarse. Seguía mirando por la ventana de su edificio antes de salir, con el estómago apretado, esperando ver a Damián escondido en alguna esquina. No lo veía, pero eso no la tranquilizaba, porque si algo sabía de él, era que cuando se quedaba callado, era porque estaba planeando algo peor. Lupita, en cambio, iba feliz. Seguía hablando de Julián como si fuera parte de su día a día. Decía que quería enseñarle una canción nueva en señas, que iban a hacer un dibujo de los tres, y que le iba a regalar una piedra que había encontrado en el parque porque brillaba como las de la luna. Mariana la escuchaba con el corazón partido. No sabía si era justo dejarla encariñarse tanto. No sabía si ese cariño iba a durar, y eso la tenía al borde. Al llegar al penthouse, el ambiente estaba distinto. Julián no estaba. Había dejado una nota que decía: «Volveré más tarde. Tengo una reunión inesperada. Coman algo». Mariana se preocupó. No era normal que él faltara sin decir por qué. Revisó su teléfono. Nada. Intentó escribirle. No respondía. Era raro, inquietante. Lo que ella no sabía era que en ese mismo momento, Julián estaba sentado frente a la mesa directiva, en una sala de reuniones elegante, pero tensa. Ricardo estaba ahí, con su cara de siempre, calmada, pero calculadora. También estaban los socios, Carla y Gustavo, el abogado interno y un par de ejecutivos más. Uno de los socios comenzó a hablar, mientras el abogado traducía en lengua de señas lo más importante para Julián. «Queremos hablar de tu rol, Julián. Últimamente has estado ausente, desconectado de decisiones claves. Tu situación emocional nos preocupa». Julián los miraba sin moverse. Sabía perfectamente de qué hablaban, y sabía que venía de Ricardo. «Nos enteramos», dijo Carla, «de que has entablado una relación cercana con una empleada. Hay fotos, comentarios, y sabemos que tiene una hija». El abogado frenó. Se veía incómodo. Julián le pidió que continuara. «Esto no es un juicio personal. Solo queremos saber si esto está afectando tu capacidad de dirigir». Ricardo tomó la palabra, con su tono de hermano preocupado. «Todos te queremos bien, Julián, pero hay cosas que hay que saber separar. Es por tu bien, y por el de la empresa». Julián no respondió. Solo pidió papel y escribió una frase. «¿Qué quieren que haga?» Silencio. «Una pausa», dijo Ricardo. «Un tiempo fuera. No es una expulsión, es temporal. Mientras aclares las cosas, mientras piensas bien lo que estás haciendo». Julián los miró uno por uno. No se defendió, no gritó, no necesitaba. En el fondo, ya sabía que esto iba a pasar. Se levantó, tomó su carpeta de trabajo y salió sin decir nada más. Mientras tanto, en el penthouse, Mariana estaba sentada con Lupita, haciéndole trenzas. De pronto, sonó su celular. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de ella la hizo apretar el botón verde. «¿Mariana?» Era la voz de una mujer. «Te hablo de parte del equipo de seguridad de Ricardo Herrera. Me pidió que te informara de algo importante». Mariana se quedó en silencio. La mujer continuó. «Sabemos que estás pasando por una situación difícil con tu expareja. Ricardo quiere ayudarte,
pero también quiere proteger a Julián. Y hay preocupaciones. ¿Preocupaciones?, interrumpió Mariana, sintiendo cómo se le helaba el cuerpo. Sí, verás, hay dudas sobre tus intenciones. Se dice que estás usando tu cercanía con Julián para buscar protección. Incluso podrías estar en una relación que no fue iniciada de forma completamente clara. Mariana apretó el celular con fuerza. ¿Me estás diciendo que yo lo estoy manipulando? Solo estoy diciendo que algunas personas lo piensan. Y para evitar que esto se vuelva algo más complicado, Ricardo cree que lo mejor sería que tomes distancia por un tiempo. ¿Distancia? Sí, un par de semanas, sin visitas, sin contacto, por seguridad, por el bienestar de todos. Tú sabes cómo son las cosas en estos niveles. Mariana se quedó muda. Si no lo haces, dijo la mujer ya con otra voz, podrías perder tu trabajo, o algo peor. Tal vez incluso se te revise tu situación legal. ¿Sería justo para tu hija? Esa última frase le cayó como un golpe. Mariana colgó sin decir nada. Temblaba. Sintió que se le cerraba el pecho. Miró a Lupita, que seguía jugando sin saber nada, y ahí mismo lo decidió. Cuando Julián volvió al penthouse, horas después, la casa estaba en silencio. Mariana ya no estaba. Solo había una hoja escrita a mano sobre la mesa. Gracias por todo. No puedo meterme más en tu vida. No quiero causarte problemas. Por favor, no me busques. Cuida tu corazón. Mariana. Julián leyó esa nota 1, 2, 3 veces. No entendía. No aceptaba. Sintió que algo dentro de él se rompía. Tomó su libreta. Escribió 1000 cosas que ya no podía decirle, pero ninguna servía. Se quedó sentado en la sala con la nota en las manos, y por primera vez, después de muchos años, sintió que volvía a estar completamente solo. Julián no se movió de la sala durante horas. La nota seguía en su mano. Las palabras escritas por Mariana parecían simples, pero cada una le clavaba una espina distinta. No lo busques. Cuida tu corazón. Gracias. Esa última palabra fue la que más lo desarmó, porque decía mucho sin decir nada, porque tenía sabor a despedida disfrazada de agradecimiento. No lloró, no gritó, no rompió nada. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en el suelo, como si buscara respuestas que no estaban ahí. Todo el ruido de la ciudad, el tic-tac del reloj, incluso el murmullo del elevador al abrirse, todo sonaba lejano, silencioso, como su vida entera antes de Mariana y Lupita. Se levantó al anochecer, caminó hasta el comedor y vio las crayolas olvidadas sobre la mesa. Un dibujo sin terminar, una casa de colores mal pintada. Abajo, con letra de niña, decía «Nosotros». Julián acarició el papel con los dedos, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en la libreta donde solía escribirle a Mariana. Esa libreta ya no iba a usarse igual. Durante los días siguientes, Julián intentó continuar como si nada. Se obligó a trabajar, a revisar los informes, a responder correos, pero todo era más lento, más pesado, como si llevara una mochila invisible llena de piedras. Despedía al personal más temprano, cerraba las cortinas aunque todavía hubiera luz, y por las noches caminaba por el penthouse en silencio, como un fantasma. Cada rincón tenía algo de ellas. La silla bajita donde Lupita se sentaba, el peluche con audífonos sobre el sillón, un vaso con brillantina olvidado en la cocina. No podía moverse sin tropezar con una señal de que ya no estaban. Intentó buscarla. Fue a la empresa de limpieza, pero le dijeron que Mariana ya no estaba en el sistema. Había pedido su baja de inmediato, sin explicación. Preguntó a una empleada, pero solo le dijeron que la señora se fue por asuntos personales. Intentó buscar su dirección, pero se dio cuenta que nunca la había anotado. Siempre se habían visto ahí, en su burbuja, en su mundo. Fue a la escuela de Lupita, donde ella una vez le dijo que estudiaba. Esperó afuera, con la esperanza de verlas, pero no aparecieron. Esperó 2 días. Nada. Por dentro, Julián sentía que algo se le estaba escapando, que había tenido algo en las manos, y lo había dejado ir sin saber cómo. Se culpaba, aunque no entendía del todo qué había hecho mal. No sabía de las amenazas, no sabía del miedo, solo conocía el vacío. Una tarde, se paró frente al espejo del baño. Se miró fijamente. Las ojeras eran más profundas. Su piel estaba más pálida. Se tocó el rostro. No se reconocía. Antes, la soledad era su normalidad. Ahora se sentía como una condena. Fue al estudio y abrió la caja donde guardaba las notas que Mariana le había dejado. Todas las que ella le escribió con su letra apurada, en hojas recicladas o servilletas. Las leyó una por una. Algunas eran solo avisos. Ya limpié la cocina. Lupita se quedó dormida. Hay comida en el refri, pero otras tenían algo más. Cariño, preocupación,
ese tipo de detalles que uno no valora hasta que ya no están. Después de eso, se sentó frente a la computadora, escribió un correo largo para Ricardo. No lo insultó, no lo acusó, solo le dejó claro que si él había tenido algo que ver con la salida de Mariana, entonces había roto algo que no se podía reparar. No recibió respuesta. Esa noche, recibió una notificación en su celular. Era un correo del abogado que había llevado el caso de Mariana contra Damián. El mensaje decía que no podían seguir con el proceso porque la clienta había desaparecido. No respondía mensajes, no contestaba llamadas. Nadie sabía dónde estaba. El número que dio ya no existía. Julián cerró el celular, se dejó caer en el sillón. Y ahí, en medio del silencio, por primera vez, sintió algo que no había sentido ni cuando perdió el oído. El ruido de un corazón roto, porque ese sí se escucha, aunque nadie más lo note. Al día siguiente, no se presentó a la empresa, tampoco al otro. Ricardo lo llamó, no respondió. Mandaron un asistente, no lo dejó entrar. Ya no quería ver a nadie, ya no quería fingir. En su soledad, se dio cuenta de algo que nunca había querido admitir. Mariana y Lupita no solo le habían dado compañía, le habían dado sentido. Habían sido su oportunidad de tener algo real, de formar algo que no fuera por negocios ni por compromisos. Algo que nacía de lo simple, de lo humano. Ahora todo eso estaba en pausa, en un silencio más fuerte que cualquier otro. Y Julián, sentado en su comedor vacío, con las luces apagadas, se dio cuenta de que no podía vivir así, no otra vez. El día estaba nublado, pero no llovía. Era como si el cielo también dudara. Julián miraba por la ventana, con los codos apoyados en el marco, sin moverse. Llevaba casi una semana sin salir del penthouse. No contestaba llamadas, no iba a la empresa, no recibía a nadie. Su rutina, que antes le daba orden a sus días, ahora le estorbaba. Nada tenía sentido. El desayuno se quedaba intacto. Las luces se apagaban solas. La cama ya ni se tendía. Solo vivía entre papeles viejos, fotos arrugadas y el recuerdo de 2 personas que se habían ido sin decir adiós de frente. Pero esa mañana, algo cambió. Una empleada nueva, que apenas llevaba unos días en el edificio, se acercó a él mientras pasaba por el vestíbulo del edificio. No lo conocía bien, no sabía su historia, pero lo reconocía como el jefe importante del penthouse. Le entregó un sobre pequeño que había encontrado tirado en la recepción. Tenía su nombre escrito con plumón, nada más. Julián lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en 4. Era una carta de una niña, de Lupita. Hola Julián, perdón si mi mami te dijo que no fuéramos. Ella no quiere que tú estés triste, ni que nadie se enoje contigo. Yo la escuché llorar, y le dije que tú no eras malo, que tú eras nuestro amigo. Yo te extraño, y te hice un dibujo. Ojalá estés bien, te quiero mucho. Lupita. El dibujo venía al reverso. Era una casa, otra vez, pero esta vez no era de crayón. Lo había hecho con plumones gruesos. Al lado estaba ella, Mariana y Julián. Pero lo que lo hizo quedarse sin aire fue una palabra escrita en el techo de la casa, justo arriba de las ventanas. Hogar. No hubo dudas. Julián se levantó de inmediato. Se cambió de ropa, tomó su libreta, guardó la carta y bajó al auto. Le pidió al chofer que lo llevara a la zona donde creía que vivía Mariana. No tenía la dirección exacta, pero recordaba un par de pistas que ella había soltado sin querer. El nombre de la tiendita donde compraba tortillas, la ruta del camión, el número del edificio donde una vez recogieron un paquete. Fueron parando en varias calles. Julián bajaba en cada esquina, mostraba la foto de Mariana a vecinos, a vendedores ambulantes, a señoras en la banqueta. Algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente negaban con la cabeza, hasta que una niña, al ver la foto, dijo: «Ella vive allá, en el edificio verde, en el 2º piso». Julián sintió cómo se le aceleraba el corazón. Caminó hasta la entrada. Dudó un momento. Luego tocó. 1 vez, 2 veces. Nada. Tocó una 3ª vez. Escuchó pasos adentro. Una voz bajita diciendo «Shh», y luego silencio. Pasaron unos segundos. La puerta se entreabrió. Mariana asomó la cara. Al verlo se quedó completamente quieta. No dijo nada. No se movió. Solo lo miró como si no pudiera creerlo. Julián levantó despacio la mano y le mostró la carta. Mariana bajó la mirada. Tenía los ojos hinchados, ojeras marcadas, el cabello desordenado. Parecía más cansada que nunca. Abrió la puerta sin hablar. Él entró. El departamento era pequeño, muy distinto al penthouse. Una sala chiquita, una mesa de plástico, dibujos pegados en la pared, olor a sopa recalentada. Julián lo miró todo con atención.
Mariana cerró la puerta y se quedó parada, como si no supiera por dónde empezar. «No debiste venir», dijo por fin, con la voz ronca. Julián no respondió. Solo sacó su libreta. Escribió rápido. «¿Por qué te fuiste así?» Mariana lo leyó. Se sentó al borde del sillón. No quería llorar, pero ya no le quedaban fuerzas para aguantar. «¿Por qué me amenazaron? Porque me hicieron sentir que si seguía contigo, te iban a destruir. Y no podía permitir eso». Julián escribió otra nota. «¿Ricardo?» Ella asintió. «Me dijeron que si no me iba, podía perder el trabajo, que te podían hacer daño legal, que se iba a poner peor. Yo me asusté y también me dio coraje, porque no es justo, porque tú no hiciste nada malo, porque nosotros no hicimos nada malo». En ese momento, se escuchó una voz desde adentro. «¿Mami?» «Lupita». Mariana se paró, fue a la recámara y regresó con la niña de la mano. Al ver a Julián, Lupita se quedó congelada. Luego, sin dudar, corrió hacia él. Lo abrazó con todas sus fuerzas. Julián la levantó y la apretó contra su pecho. No necesitaba escuchar nada. Lo entendía todo. «¿Te enojaste porque nos fuimos?», preguntó ella con los ojos brillosos. Julián negó con la cabeza. Le acarició el cabello. «Entonces, ¿sí quieres seguir siendo nuestro amigo?». Mariana observaba desde un rincón. Se limpiaba las lágrimas sin que su hija la viera. Julián buscó su libreta. La abrió despacio. Escribió algo con letra más firme que nunca. «No quiero ser su amigo. Quiero ser su familia». Lupita lo miró confundida. «Entonces, ¿puedes ser mi papá?». El silencio se hizo pesado. Largo, pero no incómodo. Era como si el mundo se hubiera detenido un segundo para escuchar esa pregunta. Julián tragó saliva. Cerró la libreta. La miró a los ojos. Y asintió. Una vez. Luego otra. Más fuerte. Con el pecho lleno. Lupita se le colgó del cuello. Feliz. Mariana se tapó la boca con las dos manos. No dijo nada, pero se acercó. Y los abrazó a los dos. Fuerte. Como si no quisiera soltarlos nunca más. Ese día, el penthouse se quedó vacío. Julián no volvió. Se quedó a dormir ahí, en el sofá de ese departamento chiquito, con Lupita encima de él, y Mariana a su lado, rendida del cansancio pero con el corazón más tranquilo que nunca. No había lujos, no había silencio, no había espacio, pero por primera vez había paz. Amanecía lento. Por la ventana apenas se filtraba un poco de luz, de esas que pintan todo de gris clarito, como si el día todavía no supiera si quiere empezar o no. Julián abrió los ojos con dificultad. Dormía en el sillón, sin cobija, con el cuello medio torcido y una sensación en el cuerpo que no era ni incomodidad ni dolor. Era otra cosa, algo nuevo, algo que no se sentía mal, aunque no tuviera nombre. Lupita estaba acostada encima de él, cruzada como una mantita tibia. Mariana dormía en el otro sillón, tapada con una chamarra vieja y el cabello enredado sobre el hombro. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio frío que tenía el penthouse. Este era un silencio cálido, tranquilo, de esos que se sienten como cuando te metes a la cama después de un día pesado y todo se calma. Julián no se movió, solo se quedó ahí, mirando el techo. Por un segundo pensó que todo había sido un sueño, pero entonces Lupita resopló, le hizo una mini patadita y se acomodó de nuevo sobre su pecho. No, no era un sueño, estaba ahí, con ellas, de verdad. Unos minutos después, Mariana se estiró, medio abrió los ojos y lo vio. ¿Dormiste algo?, él asintió con una sonrisa chiquita. Mariana también sonrió, aunque se notaba que tenía la cabeza llena de pensamientos. «No es la mejor cama, ¿eh?». Julián negó con la cabeza. Señaló a Lupita con cuidado, y luego hizo un gesto como diciendo, «Ella es mejor que cualquier cama». Mariana soltó una pequeña risa. Fue de esas risas que se escapan sin permiso. Después de unos minutos en silencio, Mariana se levantó, fue a la cocina y preparó café. No había leche, solo café negro. Le sirvió a Julián en una taza con dibujos deslavados. Él la recibió como si fuera algo especial, y lo era. «No sé qué va a pasar», dijo Mariana, sentándose a su lado. «No sé si Damián va a volver. No sé si Ricardo va a seguir presionando. No sé si tú vas a poder con todo esto». Julián la miró. Luego tomó su libreta y escribió. «No quiero saber qué va a pasar. Solo quiero estar aquí». Ella leyó y bajó la vista. Se le humedecieron los ojos. Quiso decir algo, pero no salió nada. Así que solo se quedó ahí, en silencio, con el café en las manos. Fue entonces cuando Lupita se despertó. «¿Ya es de día?», preguntó medio dormida. Julián le acarició el cabello. Ella lo miró con ojos chiquitos de sueño, pero llenos de ternura. «¿Dormiste aquí toda la noche?».
Julián asintió. Mariana también. ¿Entonces ya vives con nosotros? Él se quedó serio. Mariana también. Lupita, sin darse cuenta de lo que acababa de soltar, se estiró y se sentó encima de Julián, como si fuera su sillón personal. Lo miró a los ojos con la cara más seria que podía hacer. ¿Tú puedes ser mi papá? La pregunta no fue un juego. No fue algo que repitiera sin pensar. Fue directa. De esas que solo hacen los niños cuando sienten que algo ya es, pero quieren escucharlo de verdad. Julián se quedó congelado. Mariana también. Nadie se movió. Lupita no desvió la mirada. Esperaba una respuesta. No lo dijo con presión. No lo dijo con drama. Lo dijo como alguien que simplemente quiere saber si puede tener lo que siente que ya encontró. Julián la tomó con cuidado. La acomodó frente a él. Le sostuvo las manitas pequeñas y le hizo una seña. Una sola. Pero que ella entendió al instante. Era la misma que le había enseñado hace tiempo. Esa que significaba familia. Lupita sonrió. Mariana se tapó la boca con una mano. Se le salieron las lágrimas sin ruido, sin llanto. Solo agua que cae cuando algo te atraviesa el alma. Julián buscó su libreta. Escribió despacio, sin borrar, sin pensar tanto como otras veces. No sé cómo se hace, pero quiero aprender a ser tu papá. Si tú quieres, yo quiero. Lupita abrazó la hoja. Luego lo abrazó a él. Sí quiero. Ese abrazo no fue de esos que duran segundos. Fue de esos que no tienen reloj, que dicen todo sin decir una palabra. Mariana se acercó, se arrodilló frente a ellos y los abrazó a los dos. Cerró los ojos. Se sintió por fin en casa. No importaba el tamaño del departamento, el dinero que no alcanzaba o el miedo que todavía rondaba. En ese momento, en ese espacio, eran tres, unidos, sin títulos, sin permisos, sin contratos, solo unidos por lo que ya existía. Después del desayuno, Julián se quedó un rato más. Mariana lo ayudó a cargar el celular. Llamó a su abogado. Le pidió avanzar con todo lo necesario. No sabía si podían adoptar formalmente. No sabía si eso se podía hacer en su caso. Pero lo iba a intentar. Lo que sí sabía era que no pensaba dejar que nadie más le robara lo único real que tenía. En la tarde, antes de irse, Julián escribió otra nota y la dejó en la mesa. Volveré mañana. No voy a soltar esto. Y salió del edificio con una calma diferente, una fuerza distinta, porque esa pregunta, tan simple, tan directa, tan llena de amor, le había dado todo lo que le faltaba para pelear por lo que de verdad valía. Julián llegó a la empresa un lunes por la mañana, sin avisar. Después de casi 2 semanas de ausencia, nadie lo esperaba. Vestía como siempre, camisa clara, saco oscuro, limpio, firme, pero su expresión era distinta. No era la cara de alguien cansado, tampoco era la cara de alguien débil. Era la cara de alguien que ya tomó una decisión y no tiene nada que perder. Caminó por el lobby sin mirar a nadie. Algunos empleados lo saludaron con la cabeza, sorprendidos de verlo. Él solo asintió. Subió al último piso y entró directo a la sala de juntas. No pidió permiso. No preguntó si había reunión. Solo entró. Ahí estaban Ricardo y 2 socios más. Hablaban de números, de nuevas inversiones, de propuestas. Se quedaron en silencio cuando vieron a Julián cruzar la puerta. «Vaya», dijo Ricardo bajando la pluma. «El desaparecido regresa». Julián no respondió. Se sentó. Sacó su libreta. Escribió algo y la puso sobre la mesa. «Tengo algo que decir, y quiero que escuchen». Carla, la socia, lo miró con atención. Gustavo cruzó los brazos. Ricardo sonrió, con ese gesto de superioridad que siempre le salía natural. «Adelante», dijo Ricardo. «Tienes 5 minutos». Julián escribió una nueva hoja, esta vez más larga. Cuando terminó, la giró hacia ellos. «Durante años me quedé en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque creí que nadie quería escucharme. Me encerré en un trabajo que me alejaba de todo, y ustedes lo aplaudían. Mientras produjera resultados, nadie preguntaba si yo estaba bien, pero por primera vez encontré algo real, algo que me hizo sentir parte de este mundo otra vez. Y ustedes quisieron quitármelo. Me usaron, me manipularon, me rodearon de amenazas para proteger esta empresa. ¿Saben qué? No vale la pena». Ricardo frunció el ceño. «¿A qué te refieres con no vale la pena? ¿No estarás diciendo que...?» Julián levantó la mano para que se callara. Escribió otra línea más. «Renuncio». La palabra quedó flotando en la sala como si alguien hubiera tirado un vaso al suelo. Carla se enderezó. Gustavo soltó un suspiro.
Ricardo soltó una risa seca. ¿Renuncias? ¿Así, de la nada? ¿Y a qué piensas dedicarte ahora, Julián? ¿A pintar casas? ¿A cuidar niños? Tú no naciste para eso. Julián respiró hondo. Escribió con calma. Nací para sentirme completo. Y lo encontré. No me importa lo que tú pienses. Ricardo se paró. ¿Todo por una empleada? ¿Por una mujer que llegó de la nada? ¿Por una niña que ni es tuya? Julián lo miró directo a los ojos. Escribió la frase más clara de todas. Ahora sí es mía. Son mi familia. Y no te metas más. Carla se levantó también. Julián, espera. Esto se puede hablar. Quizá podemos reorganizar las condiciones. Una pausa. Una reestructuración. No tienes que irte así. Julián negó con la cabeza. Escribió rápido. Ustedes pusieron condiciones cuando yo más necesitaba apoyo. No olviden eso. Ya tomé mi decisión. Recogió su libreta. Salió de la sala sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, uno de los empleados más jóvenes lo alcanzó. «Señor Herrera, ¿todo bien?» Julián se detuvo. Sonrió leve. Le escribió una palabra en una hoja y se la entregó. Por fin, salió del edificio, respiró hondo y subió al auto. El chofer no dijo nada, solo lo miró por el retrovisor. «¿A dónde lo llevo?» Julián escribió con calma. «A casa, a mi verdadera casa». Durante el trayecto, miró por la ventana sin pensar en nada de negocios. No pensó en juntas, ni en correos, ni en cifras. Pensó en Mariana, en Lupita, en cómo lo esperaban sin pedirle títulos, sin condiciones, en cómo lo abrazaban como si ya lo conocieran desde siempre. Al llegar al edificio donde vivían, subió los escalones rápido. Tocó la puerta. Mariana abrió en pijama, con el cabello desordenado. Al verlo, se sorprendió. «¿Qué pasó?» Julián sacó su libreta. Escribió 2 palabras y se las mostró. «Estoy libre». Mariana lo miró sin entender. ¿Libre de qué? Él escribió otra frase, más firme. «De la empresa, de Ricardo, de todo. Ya no soy presidente de nada». Ella se quedó callada. Lo miró fijamente. «¿Renunciaste?» Julián asintió. «¿Por nosotras?» Él escribió sin pensarlo. «Por mí, porque no puedo vivir sin ustedes». Mariana se le acercó. Lo abrazó sin hablar. Y en ese momento, Lupita salió corriendo del cuarto, con su pijama llena de dibujos. «¡Julián!» Corrió y se le colgó del cuello. Lo abrazó como si hubieran pasado años. Julián la cargó. La besó en la frente. «¿Te quedas para siempre?», preguntó la niña. Él asintió. Luego sacó una hoja del bolsillo, la misma que había escrito en la sala de juntas. Mariana la tomó, la leyó y le tembló la mano. Ahí, con letra firme, estaba escrito: «Prefiero perder el poder que perderlas a ustedes». En ese momento, no hacía falta decir nada más. Julián ya había tomado su decisión. No había marcha atrás. No lo necesitaba. Había elegido ser feliz. El penthouse ya no se sentía como antes. Ya no era ese lugar silencioso, frío, perfecto, pero vacío. Ahora, desde que se abría la puerta, lo primero que se escuchaba era la voz de Lupita, preguntando cosas, cantando, inventando palabras, riendo. Mariana entraba con la mochila colgando de un brazo, cargando bolsas con fruta, pan dulce y siempre una botella de leche para el cereal. Julián los esperaba en la sala, con la libreta en la mano y una sonrisa que ya se le había vuelto costumbre. La mudanza no fue formal. No hubo cajas grandes ni camiones, solo un fin de semana en el que Mariana llegó con 2 maletas, una mochila, 3 muñecas y un balde lleno de colores y juguetes sueltos. Julián se encargó de adaptar todo. Cambió el cuarto de huéspedes por completo. Mandó poner una cama pequeña, cortinas rosas, una alfombra suave y repisas para libros infantiles. También le pidió a un carpintero que hiciera un mueble con compartimientos para guardar juguetes, porque Lupita ya había empezado a adueñarse de todo el espacio. En la cocina, Mariana organizó las alacenas. Se reía mientras decía que había demasiadas tazas y ninguna combinaba. Julián solo la miraba y asentía, feliz de verla ahí, tan cómoda, tan ella. Cada día, ella tomaba más control de las cosas pequeñas, qué se compraba, dónde se guardaban las servilletas, cómo se doblaban las cobijas del sillón. Y Julián no se quejaba. Al contrario, cada pequeño cambio le quitaba un poco más de soledad al lugar. Una tarde, Lupita llegó de la escuela con una hoja arrugada. «Me pidieron que dibujara mi casa», le dijo a Julián, «pero no me salió bien. ¿Me ayudas?» Él se sentó con ella en la mesa. Sacó papel nuevo, plumones. Ella le explicó cómo quería que fuera. Un edificio alto, con ventanas grandes, con un balcón donde colgar ropa,
y con un corazón en el centro. Julián la miró, tocó su pecho, y luego dibujó el corazón exactamente donde ella lo señaló. ¿Y adentro quién vive?, preguntó Mariana desde la cocina. Nosotros, dijo Lupita sonriendo. Nosotros tres. En ese momento, Julián se quedó mirando el dibujo. No era perfecto. Las líneas estaban chuecas, los colores salidos del contorno. Pero ahí estaban, él, Mariana y Lupita, tomados de la mano frente al edificio. En la parte de arriba, otra vez, escrito con letras grandes, decía «Hogar». Los días pasaban con rutinas nuevas. Mariana y Julián se turnaban para llevar a Lupita a la escuela. A veces los tres bajaban juntos. Mariana iba al mercado. Julián, cuando no tenía reuniones por Zoom o pendientes con su abogado, la acompañaba. Caminaban por la calle como cualquier pareja. Nadie los reconocía, nadie los molestaba. Eran solo dos adultos con una niña, eligiendo frutas, discutiendo si se compraba pan o galletas, y regresando a casa riendo por tonterías. En las noches, Lupita insistía en que le leyeran un cuento. A veces Mariana lo hacía, a veces Julián, y otras veces lo hacían juntos, ella leyendo en voz alta, él siguiendo con los ojos, y Lupita corrigiendo cuando se saltaban una palabra. Un día, Mariana llegó con una caja de cosas que había dejado en su antiguo departamento. Fotos viejas, libros, una cobija tejida por su mamá. Julián la ayudó a guardar todo en un armario que había dejado libre para ella. Mientras lo hacían, Mariana se detuvo, lo miró y le dijo: «Nunca pensé que iba a vivir así, con calma, sin miedo». Julián no escribió nada, solo la abrazó, largo, sin decirle nada, porque no hacía falta. Esa noche, cenaron juntos, huevos con frijoles, pan tostado y jugo de naranja. Mariana se reía porque el jugo estaba muy ácido. Julián hizo una cara rara, y Lupita los imitó. Terminaron riendo los tres, con la boca llena, como si estuvieran en cualquier cocina de cualquier casa normal. Y eso era lo que tenía más valor, la normalidad, las cosas simples, que ya no se sentía raro ver a Mariana con los pies descalzos por la casa, o a Lupita corriendo por los pasillos con un sombrero gigante, que ya no había silencio en la mesa, ni televisión encendida solo para llenar el ruido, que Julián se había aprendido, por fin, cómo decir «te quiero» en señas, y que Lupita se lo decía de regreso sin miedo, sin pensarlo. Una noche, mientras Mariana salía del baño y se ponía crema en las manos, Julián le entregó una hoja. Tenía escrita una sola pregunta: «¿Ya sientes que esta es tu casa?». Mariana la leyó. No respondió de inmediato. Lo miró, luego bajó la vista, y escribió con un plumón rojo en el mismo papel: «Sí, y tú también eres mi hogar». Julián sonrió, la abrazó. Se quedaron así, en medio del pasillo, sin música, sin palabras, solo ellos, agradeciendo en silencio todo lo que había cambiado. Y así, poco a poco, ese penthouse dejó de ser el lugar donde Julián estaba solo, donde el lujo tapaba la tristeza. Ahora era un hogar con dibujos pegados en la pared, con ropa tendida en las sillas, con risas que se escuchaban desde el elevador. Un hogar donde el silencio ya no dolía, porque por fin, Julián tenía una familia. Era sábado por la mañana. El clima estaba tranquilo, con una brisa fresca entrando por el balcón del penthouse. Julián preparaba hot cakes mientras Lupita decoraba la mesa con servilletas dobladas como si fueran flores. Mariana lavaba fruta, tarareando bajito una canción de cuando era niña. Todo parecía normal, estable, feliz. Julián había dormido bien. Cada vez dormía mejor. Cada vez se sentía más parte, más completo. Tenía la cabeza llena de planes sencillos: ir al parque con Lupita, ver una película por la tarde, tal vez invitar a una pareja amiga de Mariana a cenar. Cosas que antes ni imaginaba, ahora eran parte de su día a día, cosas que le daban sentido. Pero en medio de esa calma, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte, ni apresurado, fue un llamado firme, 3 toques secos. Julián miró a Mariana. Mariana lo miró a él. No esperaban a nadie. Lupita levantó la vista desde la mesa. «¿Es alguien de la tienda?», preguntó. Julián negó con la cabeza. Caminó hacia la puerta. La abrió, y ahí estaba él. Ricardo, traje oscuro, cara tensa, ojos clavados en su hermano como si no hubiera pasado el tiempo. Julián no se movió. Mariana, desde atrás, lo reconoció de inmediato y apretó la fruta entre las manos sin darse cuenta. «¿Podemos hablar?», preguntó Ricardo, directo. Julián no se hizo a un lado, pero tampoco cerró. Mariana se acercó despacio. «No tiene nada que decirnos», dijo ella. Ricardo la ignoró. «Julián, necesito hablar contigo».
Es importante. El silencio fue largo. Julián lo miró. Luego escribió una frase en su libreta. Si vienes a manipular, no pierdas el tiempo. No vengo a eso, dijo Ricardo, con un tono seco. Vengo a darte algo. Y sí, va a cambiar todo. Sacó un sobre de su portafolio. Lo extendió hacia Julián. Léelo. Te vas a dar cuenta de que Mariana te ocultó algo. Julián no lo tomó. Mariana dio un paso al frente. No tiene derecho a venir a meter dudas. Ya tomó su decisión. Ya no tiene nada que ver contigo. Pero Ricardo no se inmutó. No tengo que convencerte a ti. Solo vine a entregarle esto. Después él decidirá qué hacer. Dejó el sobre la mesa del recibidor. Dio media vuelta y se fue sin decir más. Julián no se movió por unos segundos. Mariana tampoco. Lupita, desde lejos, sentía la tensión, pero no entendía. Julián tomó el sobre. Lo abrió. Adentro había una copia de un documento, una hoja legal. Arriba decía, Registro Civil del Estado de México. Mariana palideció al verlo. Julián bajó la vista. Leyó el encabezado. Reconocimiento de paternidad. El corazón se le aceleró. Bajó por la hoja. Y ahí estaba. Padre. Ricardo Herrera Martínez. Hija. Guadalupe López Herrera. Julián levantó los ojos. Mariana estaba temblando. No intentó negarlo. No intentó defenderse. Solo dijo, te juro que no fue por maldad. Nunca quise esconderlo. Solo no sabía cómo decirlo. Julián dio un paso atrás. La libreta se le cayó al suelo. Es verdad, continuó Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo es el papá biológico de Lupita, pero no tiene ningún vínculo con ella. Nunca quiso saber nada. Cuando se enteró, yo ya no trabajaba en la empresa. Me buscó solo para que no hablara, para mantenerlo en secreto. Después, cuando supo que tú y yo estábamos cerca, quiso usarlo en mi contra. Me amenazó. Por eso me fui. Julián se agachó, recogió su libreta, pero no escribió nada. Estaba blanco, como si todo se hubiera derrumbado. Nunca te mentí sobre lo que siento, dijo Mariana acercándose. Lupita no sabe. Para ella, tú eres el único que le importa, el único que ha estado, el único que la mira como si fuera suya de verdad. Julián respiró hondo, cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. El corazón se le partía en pedazos. Todo tenía sentido ahora. Las presiones, las amenazas, la insistencia de Ricardo en separarlos. No era solo por control, era miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz, a que su nombre quedara manchado, a que alguien supiera que tuvo una hija y la escondió. Mariana se sentó. No lo miró más. Sabía que lo había perdido, que esa verdad había llegado tarde, o que tal vez nunca había debido llegar. Pero entonces Julián se acercó. Abrió la libreta. Escribió lento. Claro. ¿Lupita lo sabe? No, respondió Mariana. Nunca. Jamás ha escuchado su nombre. Julián asintió. Escribió otra cosa. ¿Y tú, aún quieres que yo sea su papá? Mariana se quebró. Lloró sin aguantar. Asintió con fuerza. Más que nunca. Julián respiró hondo. Se acercó al dibujo que Lupita había dejado esa mañana en la mesa. Lo tomó. Era la misma casa de siempre. El mismo corazón en medio. Lo miró. Luego escribió una última frase. Entonces nada ha cambiado. Se acercó a Mariana. La abrazó, fuerte, como si no quisiera soltarla nunca. Como si en ese abrazo le dijera que sí, que dolía, pero que lo importante seguía ahí. Lo que construyeron, lo que sintieron, lo que vivieron. Esa tarde, Julián se sentó con Lupita. Jugaron como siempre. Leyeron un cuento. Se rieron. Y en el fondo de su corazón, supo que el amor de verdad no necesita compartir sangre, solo quedarse, luchar, elegir todos los días. Y Julián ya había elegido.